fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe de error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1089. El dios del mar contra un humano. La primera reacción de la mayoría de los presentes fue lanzarse al combate para ayudar a Hatsuki. No porque la creyeran débil, sino porque eso era lo que siempre habían hecho. Estaban tan acostumbrados a luchar contra bestias una y otra vez que ya era casi un instinto natural. Sin embargo, no todos compartían ese coraje. Choki, Megan y Hana optaron por escabullirse hacia la selva, ocultándose tras las grandes hojas de unas palmeras mientras observaban con tensión lo que estaba por suceder. ¿Estarán bien allá afuera?, preguntó Hana, incapaz de quitarle los ojos de encima al mar. No había visto a los miembros de la facción maldita luchar desde hacía mucho. Recordaba la vez en que Diego enfrentó a una bestia emperador en el desierto, pero esto era otra liga. No te preocupes, respondió Choki, rozando uno de los orbes oscuros que llevaba consigo. Diego y Nico están aquí. Con ellos dos será suficiente. Solo intentemos no salir heridos. Megan, en cambio, estaba paralizada. Temblaba. Desde hacía tiempo se había alejado de las batallas, trabajando más cerca de Samuel en el centro de mando. La muerte de su amigo Mitchell, a manos de una bestia humanoide de rango legendario, aún la perseguía. Yo no estoy hecha para esto. No soy como ellos. Yo no cambié. Sigo siendo humana, murmuró, cubriéndose los oídos. Lo siento por esto, dijo Diego, extendiendo la mano hacia ella. Cerró el puño y un domo de sombra la rodeó, dejándola completamente aislada de la batalla y a salvo. Cuando se giró hacia los otros dos, estos se incorporaron de inmediato. ¡Espera!, exclamaron al unísono.
No vamos a intervenir, pero verlos a ustedes, a los mejores entre los mejores en acción, no queremos perdernos esto, dijo Hannah, hablando también por Chucky, quien asintió sin dudar. Diego bajó la mano. Sabía que ellos no eran viajeros débiles, simplemente no estaban al nivel de enfrentarse a una amenaza de este calibre. Un segundo, si tú estás aquí, ¿quién está ayudando a Hatsuki?, preguntó Chucky, alarmado. Entonces la escena se reveló. Hatsuki estaba enfrentando sola a la bestia de nivel semidios. Aunque los demás estaban listos para intervenir, ella había dejado claro que lucharía por su cuenta. Creo que estará bien, comentó Eno. Y viniendo de él, esas palabras bastaron para calmar a algunos. Una de las enormes tentáculos descendió con fuerza, levantando una ola gigantesca. Justo antes del impacto, Hatsuki alzó el brazo y un escudo púrpura, casi etéreo, apareció frente a ella. El tentáculo golpeó con brutalidad, pero rebotó como si hubiese chocado con una pared invisible. Eso no es una habilidad, ya que su poder es el de domar bestias. Debe ser una habilidad activa del equipo que lleva, y parece muy poderosa, aunque no lleva el típico equipamiento de combate, pensó Diego. Hatsuki vestía con ropajes ligeros, algo que al principio parecía solo una decisión estilística, pero claramente no lo era. Esquivó otro tentáculo con un salto ágil, la arena volando por los aires. Luego, otro golpe descendente vino desde arriba, pero esta vez ella lo había previsto. El escudo púrpura apareció de nuevo y lo bloqueó. Usando la fuerza del impacto, Hatsuki se impulsó directamente hacia otro de los tentáculos, lanzando un puñetazo que perforó la piel de la criatura y provocó una lluvia de sangre negra. Rápidamente comenzó a correr por el tentáculo, mientras el monstruo se retorcía de dolor. Intentó sacudírsela de encima, alzando su extremidad, pero Hatsuki saltó con precisión quirúrgica hacia otro tentáculo. ¿Qué demonios está haciendo? ¡Eso es aterrador!, exclamó Hannah, con la boca abierta. Era como ver a una diminuta humana, enfrentarse a una deidad marina, esquivando golpes monstruosos, saltando de un tentáculo a otro y dañándola con cada movimiento. Los líderes del mundo no llegan lejos solo por sus habilidades, explicó Eno. En sus familias hay muchos con el mismo poder. Lo que los hace diferentes es lo que están dispuestos a hacer para llegar más allá. Hatsuki era el claro ejemplo de eso. No conocía el miedo y haría lo que fuera necesario para someter a una bestia más poderosa que ella. Eno se dirigió entonces a Nico. Para domar una bestia, debes tocar su cabeza. Si es demasiado fuerte o no tiene suficientes puntos mutantes, no pasará nada. Puedes debilitarla y volver a intentarlo. Pero si logras el vínculo, esos puntos se pierden para siempre, quedando conectados para siempre. Aunque hay bestias que simplemente no se dejan domar, continuó. Pero si Guillermo pudo someter al dragón, tú también deberías poder lograrlo. Aunque Hatsuki no había causado grandes daños, sí había agotado a la criatura. Esta parecía lista para sumergirse de nuevo. Pero entonces, Mona dio el salto final. Aterrizó en su cabeza, clavando una mano en su piel para no caer. Momentos después, las olas comenzaron a calmarse. Los tentáculos descendieron, ya no se movían con agresividad. Hatsuki había logrado domarla. Montando sobre su gigantesca cabeza, la criatura la llevó hasta la orilla y, con uno de sus apéndices, la colocó suavemente sobre la arena. Hatsuki sonreía con satisfacción. Después de que perdí a mi anterior bestia de nivel semidios, pensé que no volvería a ver una... Pero parece que tuve suerte. Miró a la criatura pensativa. Aunque, si necesita estar en el agua para sobrevivir, moverla o usarla fuera del mar será un problema. ¿Podrá adaptarse a tierra firme? Eso fue increíble, dijo Luisa con admiración en los ojos. Tu equipamiento debe estar a un nivel muy alto para resistir esos ataques. ¿Es también de nivel semidios? Hatsuki estuvo a punto de ignorarla, pero la forma en que Luisa la miraba, con esos ojos grandes y brillantes, la hizo ceder. Mi equipo es bueno, sí, pero si no hubiera usado mi habilidad activa para bloquear ese ataque, no estaría aquí hablando contigo. No suelo tomar esos riesgos, pero al ver cómo se movía la criatura, supe que podía hacerlo. Y hasta ahora, ninguna bestia de este nivel ha rechazado mi poder. Cuanto más hablaba Hatsuki, más impresionante parecía. Diego
no podía evitar preguntarse cuántos puntos de células mutantes tendría para poder controlar una bestia de esa categoría. ¿Eres capaz de controlar una de nivel demonio?, le preguntó. Hatsuki tardó en responder. Si pudiera, no estaríamos buscando a esta criatura, ¿verdad? Para serte sincera, no lo sé. Nunca he tenido la suerte de enfrentarme a una. Pero la persona que estuvo antes en esta isla, que tenía un poder similar al mío, fue capturada por Guillermo, y ni ella pudo domar al monstruo que tú estás buscando. Era difícil imaginar cuán superior podía ser una bestia demoníaca frente a una de nivel semidios. La realidad era que no existía un rango más alto, y las variaciones dentro del mismo eran enormes. Una bestia demoníaca podía ser el doble de poderosa que otra de su mismo nivel. Diego también notó que la habilidad de Hatsuki funcionaba de forma similar a su devorador de sombras. Cuanto más débil era el objetivo, mayor la probabilidad de éxito. Esperemos que Nico pueda hacerlo sin necesidad de luchar. Así evitaremos descubrir lo fuerte que es en realidad, pensó Diego. Este dragón es mucho más fuerte que ese guardia marino que acabas de ver, dijo Eno, como si leyera su mente. Será mejor que te prepares, por si se desata una verdadera batalla. Capítulo 1090. El recorrido por la isla. Salir de la playa significaba que Hatsuki tendría que dejar atrás a la bestia marina que acababa de domar. Hizo algunas pruebas con ella y logró que emergiera a tierra. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de su verdadero tamaño. Una enorme sombra se cernió sobre ellos. El agua había disfrazado sus dimensiones reales, haciéndola parecer más pequeña de lo que era. Sin embargo, aunque podía sobrevivir fuera del agua, era evidente que no se movía bien ni se veía saludable. La buena noticia era que Hatsuki podía transportarla y llevarla consigo, pero fuera del agua no era útil en combate. Por ahora, decidió dejarla sumergida, manteniendo el vínculo mental. Según explicó, podía darle órdenes simples. Aunque no usaban palabras, Hatsuki podía sentir sus emociones, y al emitir órdenes, esas emociones eran transmitidas. Así sabía lo que la criatura quería comunicarle. Mientras atravesaban el bosque, la mayoría no podía dejar de hablar sobre el enfrentamiento de Hatsuki. No puedo creer que presencié una pelea de una de las 4 grandes, dijo Hana. Es una inspiración para todas las chicas. Siempre supe que había algo más allá de su habilidad. Fue la única mujer aceptada en las 4 grandes. Yo pensé que sería más como una bruja o algo así, agregó Choki. Le costaba admitirlo, pero había juzgado por las apariencias. Las técnicas que usó no tenían nada que ver con su habilidad, pensó Luisa. Luchó cuerpo a cuerpo, lanzándose contra esa bestia sola. Ojalá un día la gente me vea así. ¿Le gustarán a Diego las chicas como ella? Bah, si hubiera sido yo, habría atado a esa bestia en un segundo, comentó Fex, peinándose el cabello mojado por el combate. Yo podría haberla hecho estallar con mis espinas desde lejos, ni habría tenido que acercarme, añadió Isabela. Sí, pero entonces la habrían matado, interrumpió Hatsuki, que había escuchado todo. En cambio, yo ahora puedo usarla como aliada. Pronto, el grupo llegó a una encrucijada en la selva. Distintos caminos se abrían ante ellos, y debían decidir hacia dónde ir. ¡Wow! ¿Es eso un castillo? Parece de esos antiguos, dijo Dennis, señalando hacia la colina. Nico, tú eres de aquí, ¿verdad? ¿Creciste en ese lugar? Nico guardó silencio. Las memorias que tenía del lugar no eran agradables, y Dennis, notándolo, se sintió mal. Solo habían venido porque les dijeron que los Valdés ya no estaban allí, y por lo que sabían, no eran precisamente buenas personas. Diego, dijo Nico al fin, levantando la cabeza. ¿Podemos explorar un poco antes de ir a la tablilla? Quiero revisar si hay algo importante. Ya revisé toda la isla antes de que llegaran, intervino Brock. Incluso fui al lugar donde está la gran tablilla y el dragón. Pero Nico no parecía convencido. Creo que está bien, respondió Diego. No hay señales de Dalki. Tal vez nos precipitamos, pero un par de horas de exploración no nos harán daño. Si algo pasa, bueno, estaríamos igual de jodidos enfrentando al Dalki y la bestia de nivel demonio. Las palabras de Diego animaron a Nico, y el resto aceptó. Nadie tenía prisa por enfrentar a la bestia. Su primera parada fue el templo, el más cercano.
Aún estaba parcialmente destruido tras la batalla de Vito y Pedro. ¿Qué es este sitio? ¿Una especie de escuela donde ocurrió una pelea? Preguntó Isabela, viendo un enorme agujero en la puerta. Este templo ya no se usa, explicó Brock, casi como un guía turístico. Aquí, los hijos del clan Valdés entrenaban sus habilidades. Luego, eran obligados a luchar entre ellos en una batalla real. Solo uno sobrevivía. Ese era el único que podía entrar al castillo. El grupo quedó mudo. Brock hablaba como si relatara una película, pero al ver las marcas de sangre en las paredes, comprendieron que era real. Miraron a Nico con nuevos ojos. Diego pensó en interrumpirlo, pero Nico lo detuvo. No puedo huir de mi pasado. Déjalo hablar. Entonces, ¿todos los que tenían la misma habilidad que Nico salieron de aquí? Preguntó Chucky. Exacto. El único que quiso salvarlos a todos fue Víctor, dijo Diego, y por eso vamos a recuperarlo. Algunos no sabían quién era Víctor, pero por el tono del grupo, supieron que era un tema delicado. Siguieron al castillo. El lugar era enorme, demasiado para una sola familia. Este es el castillo Valdés, continuó Brock. Aquí vivía la familia principal. Yo me hacía pasar por el mayordomo jefe, supervisando a todos los sirvientes. Los condujo hasta una especie de mazmorra, pero no era común. Era una sala amplia, vacía, con cientos de estacas de metal clavadas en el suelo. ¿Qué demonios es este lugar?, preguntó Luisa, horrorizada. Esto se llamaba la Cámara de los Encadenados. Aquí ataban a los usuarios de habilidades que consideraban útiles. No solo con habilidades poderosas, sino únicas. Los Valdés solo podían copiar unas cuantas a la vez, y esta fue su solución temporal. Guillermo siempre buscaba más. Nunca dijo qué exactamente. ¿Ni tú sabes por qué hacía todo esto?, preguntó Diego. No entiendo por qué creó tantos hijos con su ADN, buscando a alguien más fuerte. Era como si estuviera obsesionado. Cuando Nico apareció, esa obsesión se centró solo en él. Me temo que, donde sea que esté, Guillermo lo buscará. Si eso era cierto, Diego tenía que estar preparado. Antes de salir, Hatsuki se detuvo. Sus familiares también habían sido encerrados allí. Pensó en ellos. Espero que sigan con vida, y juro que le haré pagar a ese hombre por lo que hizo. La última parada era el Salón del Trono. Una larga mesa de comedor dominaba el centro. Nico la recordaba bien. Toda la familia tenía que comer allí, fingiendo felicidad. Al fondo, había partes de maniquíes, un torso, una pierna, un brazo. ¿Y esto?, preguntó Fex, al levantar el torso de uno. Lo tiró por accidente y, nervioso, lo recogió con una sonrisa forzada. Eran para exhibir la armadura de bestia demoníaca de Guillermo, explicó Brock. Consiguió crear un set completo con múltiples cristales y uno de los mejores herreros del mundo. ¿Un set completo?, repitió Hatsuki, sorprendida. ¿No eran solo piezas sueltas de diferentes bestias demonio? No sé los detalles, respondió Brock. Solo sé que fue la vez que vi a Guillermo más herido. Incluso su vieja armadura de nivel demonio quedó destrozada. Un escalofrío recorrió a todos. ¿Y si Guillermo hubiera usado esa armadura contra Ariel? ¿Qué habría pasado? Vamos, no hay que asustarnos tanto, intentó bromear Hatsuki. Diego y los otros líderes lo vencieron, ¿cierto? Podrían hacerlo otra vez. Nosotros no lo vencimos, dijo Diego, con voz grave. Fue un viejo amigo mío. ¿Un amigo? Nunca escuché de él. ¿Murió? ¿Por cómo lo dice Diego?, pensó Hatsuki. Vamos a la tablilla si no queda nada más aquí, dijo Diego. Capítulo 1091. Dos problemas a la vez. La gigantesca piedra con inscripciones se encontraba detrás del castillo, parcialmente construido sobre una colina. Sin embargo, la piedra era aún más imponente que la propia edificación, así que no fue difícil ver hacia dónde debían dirigirse. En ese momento, ascendían lentamente por la ladera. Aunque el terreno era bastante verde y denso por la vegetación, un sendero amplio y marcado se abría ante ellos, señal de que otros ya habían pasado por allí en más de una ocasión. El motivo de su paso lento no era la pendiente, sino la presencia de una bestia de nivel demonio, que supuestamente custodiaba la piedra sagrada. ¿Por qué no puedo dejar de temblar?,
Ni siquiera hemos llegado a la cima, preguntó Chucky, notando cómo sus piernas flaqueaban a cada paso. Muchos no soportan la presión de estar cerca de una bestia demonio. El simple hecho de enfrentar una los paraliza, y terminan devorados, explicó Brock. Pero en tu caso, creo que simplemente estás exagerando. Las chicas se rieron con suavidad ante la observación, aunque ellas también sentían una inquietud creciente. Sabían que los propios Dalki, esas criaturas temibles, provenían de esa bestia, y eso les daba una idea del poder que estaba por enfrentar. Te recuerdo que no tenías que venir, comentó Diego mientras miraba hacia atrás. Él, junto a algunos otros, permanecía sereno. Ni siquiera Nico mostraba temor, porque sabían que esto era necesario. El castillo parecía lo suficientemente seguro, por eso dejé a Megan allí por ahora, añadió Diego. ¡Vamos!, exclamó Chucky, dándose un par de golpes en la pierna antes de seguir avanzando. Te lo dije, no podía perderme esto. Una piedra que podría ser el origen de todas las habilidades del mundo, y una bestia demonio legendaria custodiándola. Me arrepentiría toda la vida si me quedara atrás. Mientras caminaban, Brock les había explicado los motivos de su expedición. Gracias a la habilidad de Eno, podrían transferir una de las habilidades del antiguo monolito a Dennis, quien nunca había tenido una habilidad propia. Sin embargo, Diego no podía ignorar lo que sentía en su cuerpo. Desde que habían pisado la isla, algo no andaba bien con sus sentidos. Lo mismo ocurrió la vez pasada. Si no fuera por eso, no me habría costado tanto encontrar a Pedro la última vez en esta isla. Observó a los demás. Nadie parecía sentir lo mismo, ni siquiera los otros vampiros. ¿Esto solo me afecta a mí?, se preguntó. Finalmente, el terreno se niveló, y el camino comenzó a curvarse. Fue entonces cuando Brock, que lideraba la marcha, se desvió y entró en la jungla. Sus pasos eran tan silenciosos que apenas rompían la calma. Los demás lo siguieron sin dudar, y entonces lo vieron. Un claro en medio de la selva, y la piedra gigante frente a ellos, pero eso no era lo único. Allí, recostado delante de ella, se hallaba un enorme dragón negro. El sonido constante de chasquidos eléctricos provenía de su cuerpo dormido. Finalmente hemos llegado a nuestro objetivo, pero ahora enfrentamos un verdadero dilema, murmuró Lorenzo. Sí, me temía esto. Al no ver al dragón en ninguna otra zona, sospechaba que estaría aquí, pero aún así, tenía la esperanza de estar equivocado, suspiró Brock. Retrocedieron unos metros, ocultándose entre los árboles para decidir qué hacer. Yo lo veo bastante simple, dijo Eno. Nico ya ha copiado las habilidades de todos. Puede acercarse al dragón, tocar su cabeza e intentar controlarlo. Si funciona, lo alejamos del área. Era una solución razonable, especialmente si querían evitar el combate. Pero Diego no lo veía así. No, replicó con firmeza. Eno, primero, debes cumplir tu parte del trato. Para empezar, ni siquiera sabemos si esa piedra aún contiene habilidades, mucho menos si tiene la que necesitamos. Quiero que transfieras la habilidad a Dennis primero. Solo si eso funciona y logramos traer de vuelta a Víctor y Héctor, entonces moveremos al dragón. Tras esas palabras, Diego lo miró fijamente a los ojos. Eno le devolvió la mirada. Los demás se apartaron, anticipando que podría estallar un enfrentamiento en cualquier momento. ¿Sabes cuán importante es esa bestia?, preguntó Eno con molestia por primera vez. ¿Y tú entiendes cuánto significan mis amigos para mí? ¿O acaso la falta de tener alguno te ha distorsionado la cabeza, viejo? Vaya, Diego está algo irritable, ¿no crees?, susurró Fex a Luisa. Pero ella no respondió. En cambio, fijó su atención en Eno, lista para reaccionar si intentaba algo contra Diego, con su habilidad de cadenas preparada. Al mismo tiempo, Vito saltó al hombro de Nico, cerrando los puños. Nadie, excepto Brock, estaba del lado de Eno. Está bien, hazlo a tu manera. Te prometí mi ayuda y la cumpliré. Pero sigo creyendo que mover a la bestia con Nico es lo más fácil, cedió Eno, a regañadientes. Tal vez, respondió Diego. Pero no puedes culparme por no confiar en ti. No después de todo lo que has hecho. Aún tenemos que construir nuestra relación. Le dedicó una sonrisa cargada de ironía, sabiendo que eso le molestaría.
Ahora que hemos decidido ir primero por la piedra, seguimos teniendo el primer gran problema, intervino Lorenzo. El dragón está justo en medio, y aunque podríamos intentar pasar sin que nos vea, si falla, sería un desastre. ¿Y si lo distraemos?, propuso Isabela. Un grupo hace ruido para atraerlo, y mientras tanto, otro grupo va directo a la piedra. Una sugerencia bastante acertada, admitió Eno. Me tomará unos minutos hacer la transferencia, así que cuanto más lejos esté la bestia, mejor. Finalmente, el grupo se dividió en dos. Uno se encargaría de distraer a la criatura, y el otro protegería a Dennis y Eno durante el proceso. Ambos grupos tenían que ser fuertes, porque si el dragón detectaba el intento de tocar la piedra, podría regresar rápidamente. Chucky y Hannah, que solo estaban allí para que Nico copiara sus habilidades, se quedarían en la jungla. No querían entrar en la sombra de Diego. El equipo que protegería a Dennis y Eno estaba formado por Brock, Nico, Vito y Isabela, mientras que el equipo de distracción incluía a Diego, Hatsuki, Lorenzo, Fex y Luisa. Antes de partir, Diego tocó el hombro de Dennis y activó su sombra sobre él, por si ocurría alguna emergencia. Nico, si ves algo raro entre esos dos, confío en ti, sé lo fuerte que eres, y lo poco que te agrada a Eno, le susurró Diego. Sabes que con la edad no pierdo el oído, ¿cierto? Escucho igual que tú, respondió Eno sin voltearse. El grupo de distracción regresó al borde del claro. Desde allí, podían ver al dragón. Diego quería estar en ese grupo porque no sabía qué tan fuerte sería la bestia si despertaba. Cuando estuvieron a unos 100 metros, Luisa colocó una flecha en su arco y la tensó al máximo. ¿Usó chi?, preguntó. Tenemos que enfadarlo, así que sí, adelante, ordenó Diego. La flecha voló con fuerza descomunal, cargada de energía, directa hacia la pata delantera del dragón, que cubría parte de su rostro. El proyectil impactó, pero solo se clavó superficialmente. La madera se astilló, pero la piel de la criatura ni se inmutó. Usé la misma cantidad de chi que una vez destruyó una pared de entrenamiento, y ni siquiera lo lastimé, pensó Luisa atónita. Ante la falta de reacción, dudaron de si sería suficiente, pero no querían acercarse más. Necesitaban ventaja si iban a huir. Fue entonces cuando Diego dio un paso al frente, y el ojo del dragón se abrió de golpe. Un iris amarillo y afilado los miró fijamente. «Creo que ya despertó», gritó Fex mientras echaba a correr. La bestia más poderosa hasta ahora. Aunque a simple vista, parecía que Fex había salido corriendo en cuanto la bestia de nivel demonio despertó, lo cierto es que no huyó sin hacer algo antes. Con perfecta sincronización, lanzó su hilo de aura roja, envolviendo las patas del dragón, intentando ganar algo de tiempo para los demás. Mientras corría, fue dejando agujas en el suelo, conectadas por hilos que, gracias al control de su sangre, podrían levantarse para atrapar al monstruo. Pero la ilusión duró poco. Apenas el dragón se incorporó sobre sus 4 patas, los hilos se rompieron como si fueran papel mojado. Con cada bestia más fuerte que enfrentamos, mis hilos se sienten más inútiles, pensó Fex, frustrado. ¿No hay forma de hacerlos más resistentes? No era el mejor momento para reflexionar sobre sus limitaciones. Lo importante ahora era sobrevivir. No era el único que había tomado distancia. Lorenzo, que había optado por quedarse atrás estratégicamente, activó su traje de velocidad y en segundos dejó a Fex atrás. Gracias a los núcleos de bestias de alto nivel, había mejorado sus 3 trajes, pero uno tenía un detalle particular. Su brazo Dalki seguía visible, sin cubrirse del todo. De pronto, el dragón lanzó un rugido colosal, tan poderoso que pareció sacudir toda la isla. El suelo tembló bajo sus pies, y el sonido era tan brutal que todos se taparon los oídos, sintiendo que iban a estallar. El dolor fue tal que incluso aquellos que ya estaban lejos terminaron cayendo al suelo por unos segundos. «¡Oye, chico!», gritó Hatsuki, una de las pocas que no había salido corriendo aún. «Querías saber si puedo controlar a esa cosa, ¿verdad? Pues lánzame. Si lo logro, ni siquiera necesitaremos al rubio. ¡Tírame ahora!». Diego, que apenas se estaba recomponiendo, ya había invocado su sombra para protegerse y llevaba puesta la armadura que Isabela le había regalado. Aún así, no se movió. Se había quedado atrás por 2 razones.
asegurarse de que el dragón lo siguiera y no se quedara protegiendo la tabla, y porque, simplemente, él era el más rápido. Ahora Hatsuki le pedía que la lanzara directo hacia el monstruo. «¿Estás loca? Esa cosa te va a devorar», le gritó Diego. «Tírame, cobarde. No te contengas. Si me lanzas con suficiente fuerza, llegaré a su cuello», insistió ella. Era, sin dudas, una de las ideas más absurdas que Diego había escuchado. Pero algo lo hizo dudar. El sistema no le había dado ninguna misión. ¿Por qué? Era una bestia de nivel demonio, y aunque no tuviera habilidades raras como el árbol demoníaco, su poder era evidente. ¿Por qué no había ninguna misión, ni siquiera una para sobrevivir? Hatsuki ya estaba a su lado, lista. Diego la sujetó por los tobillos con una sola mano, flexionó sus músculos y usó toda su fuerza. Las venas se le marcaron en el cuello mientras canalizaba sus más de 200 puntos en fuerza para lanzarla con todo lo que tenía. «¿Querías que no me contuviera? Pues ahí vas», rugió Diego. El lanzamiento fue tan brutal que Hatsuki apenas podía mantener los ojos abiertos por la fuerza que la golpeaba. «¡Ese maldito! ¿Qué fuerza tiene para lanzarme así?» «Ah, claro, ya no es humano», pensó. Impactó con violencia sobre el cuello del dragón, aferrándose a una de sus escamas para no salir volando. Sus dedos resbalaban, pero finalmente logró trepar hasta su cabeza. «¡Veamos si esto funciona!», gritó, mientras ponía la palma abierta sobre la cabeza del dragón. Desde lejos, Chucky y los demás observaban expectantes. «¿En serio va a controlarlo?», susurró, casi esperanzado. Pero en cuanto Hatsuki activó su habilidad, algo anduvo mal. Un dolor agudo le atravesó el cráneo y su visión se tornó negra. Perdió el conocimiento al instante y comenzó a caer. «Si cae desde esa altura inconsciente, va a morir», gritó Hana, mirando a los demás buscando ayuda. Pero no hizo falta. Un portal de sombra se abrió justo antes de tocar el suelo, y el cuerpo de Hatsuki desapareció dentro del espacio de Diego. «Eres valiente. Ahora entiendo por qué fuiste una líder mundial. Tal vez yo también pueda llegar a serlo», pensó Diego, mientras miraba directamente al dragón. Entonces, lanzó 2 enormes tajos de sangre en forma de X directamente al pecho del monstruo. El dragón ni se inmutó, pero al recibir el impacto, lo sintió. Por un breve instante. Luego, siguió avanzando, implacable. «¡Funcionó!», gritó Chucky con esperanza. Pero el dragón seguía intacto. «¿Cómo puede tener la piel tan dura como el cangrejo diamante? Pensé que, al ser solo una mitad de bestia demonio, sería más débil», reflexionó Diego. El dragón pareció sorprendido de haber sentido siquiera el ataque, pero de inmediato retomó su carga. Cada pisada hacía temblar el terreno. Diego, entendiendo que no podría detenerlo, optó por retroceder usando su velocidad. Agradeció que el grupo tuviera ventaja, pero sabía que eso no bastaría. «Tengo que ralentizarlo, o alcanzará al grupo», pensó. Activó su habilidad Camino de Sombra, extendiéndola por el suelo. Bastaba con que una pata del dragón la tocara, pero fue inútil. El monstruo dio un salto al cielo, esquivando por completo la trampa. «¿Soy el único que olvidó que los dragones pueden volar?», preguntó Fex, viendo las caras de sus compañeros. El silencio lo respondió todo. Tener alas no siempre significa que puedan usarlas, pero este sí puede. Con la mirada fija en sus presas, el dragón alzó vuelo, dispuesto a castigar a quien lo había despertado. El grupo seguía corriendo. Al pasar junto a Diego, Luisa saltó sobre su espalda. Gracias a su fuerza, Diego apenas la sintió, y ella comenzó a disparar flechas al cielo, intentando dar en los ojos de la bestia. Pero un solo aleteo bastaba para desviar sus proyectiles. «¿Alguien tiene un plan para vencer a este monstruo?», preguntó Fex. «No necesitamos vencerlo, solo ganar tiempo para el otro grupo», respondió Lorenzo. «Y hasta ahora lo estamos logrando». El plan de distracción había funcionado. El dragón estaba lejos del monolito, y si sus ganas de venganza no bastaban para perseguirlos, las flechas de Luisa ciertamente lo mantenían furioso. «Solo espero que podamos resistir sin que nadie salga herido», pensó Diego. «Es nuestro turno de movernos», dijo Eno, y su grupo corrió hacia la tabla. El tiempo era crucial. Cuanto más tardaran, más riesgo para los demás. «Dennis, presiona la tabla con ambas manos»,
Haré lo mismo. No te preocupes si sientes algo raro en el cuerpo. Es solo que las células mutantes se adaptan a la nueva habilidad, explicó Eno. Veamos si realmente está aquí lo que buscamos. Ambos colocaron sus manos sobre el monolito, y Eno comenzó a buscar entre las habilidades. Pasaron unos segundos, hasta que una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Bingo! Parece que tuvimos suerte. Es hora de darte tu habilidad. Pero en ese mismo instante, el grupo de distracción notó que el dragón giró la cabeza y miraba directo hacia el monolito. ¡Maldición! Tenemos que impedir que vuelva, cueste lo que cueste, gritó Diego, con los ojos encendidos en determinación. El poder activo. Un poco antes de que Diego y los demás llegaran a la isla Valdés, había una pregunta que rondaba en sus mentes. Si la bestia de nivel demonio es tan importante para los Dalki, ¿por qué no simplemente matarla? Después de todo, si lograban acabar con esa criatura, o al menos con una de sus mitades, ¿no podrían los humanos ganar con solo esperar a que los Dalki murieran de viejos, sin la posibilidad de extender sus vidas gracias a la bestia? Pero según Richard Eno, esa idea era prácticamente un imposible. En primer lugar, esa bestia no siempre había sido como ahora. Originalmente fue un dragón de 2 cabezas con la habilidad de dividirse en 2. Esa fue la estrategia que usó en su primer combate contra los vampiros. Por supuesto, los vampiros intentaron eliminarla por todos los medios. Pero todos fallaron. La única forma de matarla era destruir ambas mitades al mismo tiempo, o cuando se fusionaba de nuevo en una sola. El problema era que, al acercarse a la muerte, la criatura se dividía de inmediato y huía en direcciones opuestas. Incluso si una parte era destruida, la otra lograba regenerar la cabeza perdida. Al final, solo lograron capturar una mitad, y ni siquiera eso la había matado. Todos estos pensamientos cruzaban la mente de Diego mientras veía cómo el dragón se giraba hacia el monolito. Incluso si lograban derrotar a esa mitad, ¿quién aseguraba que la otra, en el mundo vampiro, no despertaría y completaría el cuerpo una vez más? Aún así, esta cosa es demasiado peligrosa. Tengo que detenerla como sea, pensó Diego, viendo a la bestia alzar vuelo hacia los cielos. ¡Diego!, gritó Fex, ¡sígueme! Sin perder tiempo, Fex lanzó agujas hacia los árboles y dejó hilos de su aura roja colgando, creando una especie de red aérea para escalar. Diego lo siguió hasta llegar a la copa del árbol más alto. Luisa todavía iba montada sobre su espalda, pero desde allí, ni siquiera ella podía alcanzar al dragón con sus flechas. ¡Déjame ayudarte!, gritó Lorenzo, acercándose a toda velocidad. ¡Suéltame!, pidió Luisa. ¡Fex me atrapará! Todo sucedía a gran velocidad, pero Diego debía confiar. Con un pequeño salto, quedó suspendido en el aire unos segundos antes de caer sobre la mano Dalki de Lorenzo. Y justo en ese instante, Lorenzo usó toda su fuerza para lanzarlo tan fuerte como pudo. Diego también empujó con sus piernas, impulsándose aún más. A pesar de su fuerza, el impacto lanzó a Lorenzo hacia atrás. ¡Maldita sea! ¡Siempre me toca a mí salvarles el trasero!, refunfuñó Fex, extendiendo sus hilos para atrapar a Lorenzo y Luisa, que caían sin control. Luisa ni siquiera miró atrás, solo extendió su brazo hacia Diego. No es mucho, pero haré todo lo que pueda para ayudarte a llegar, pensó, usando hasta la última gota de sus células mutantes. Diego atravesó el cielo como una estrella fugaz, pero había un problema. No podía cambiar de dirección en pleno vuelo, y el dragón comenzaba a girar para alejarse. «¡Maldición! ¡Se va!», pensó Diego. Entonces extendió su sombra, que logró sujetarse de la cola de la bestia. Al reducirla, fue jalado hasta el lomo del dragón. «Necesito frenarlo, hacerlo caer. ¡Espera! ¡Sí puedo hacerlo!». Miró su guante blanco y lo activó. Mientras tanto, en el monolito, el proceso había concluido. Dennis observaba sus manos con incredulidad. «¿Ya terminó? ¿Eso fue todo? No siento ningún cambio». «No es raro», respondió Eno. «Prácticamente le añadí algo a tu cuerpo que aún no sabes cómo usar. Normalmente usarías un libro de habilidades, o alguien te guiaría, pero en este caso, tendrás que descubrirlo por ti mismo. Todo dependerá de tu talento. Vamos, intentémoslo».
dijo Dennis animado, extendiendo la mano hacia Nico. Pero Eno la apartó de inmediato. Number. Así como cumplí con mi parte, Nico debe cumplir con la suya. Él tiene que mover al dragón primero. Tu intervención podría hacer que vuelva a ser quien era antes. Hermano, mira arriba, gritó Vito. Y entonces lo vieron. Un enorme dragón se acercaba, pero no de forma normal. Volaba de forma errática, girando sobre sí mismo, tambaleándose de un lado a otro. Era como si estuviera ebrio. Hubiera sido cómico, si no fuera por el hecho de que esa monstruosidad venía directo hacia ellos. «Todos muévanse», ordenó Brock. Segundos después, la criatura se estrelló contra el suelo, levantando una tormenta de tierra y polvo. Mientras tanto, el resto del grupo ya venía detrás, preocupados por Diego. A pesar del tamaño y poder de la bestia, lo único que les importaba era él. Y Diego había salido volando por el impacto. Había logrado mantenerse sobre el dragón hasta el último segundo, pero el choque lo había arrojado con fuerza. Maldición, creo que esto funcionó demasiado bien, y esta energía que siento en mí es salvaje, brutal, pensó, observando su mano. En el lomo del dragón, Diego había barajado dos planes. El primero, atacarlo una y otra vez para que el veneno de su guante actuara. Pero la piel de la bestia era demasiado dura, no parecía viable. Así que apostó por el plan B, usar la habilidad activa del otro guante, la absorción de energía. No pensó que funcionaría, pero no tenía nada que perder. Primero sintió como su cuerpo regresaba a su estado óptimo. Luego, entró en un estado de sobrecarga. La energía de la bestia fluía directamente a través de él. No creyó que tendría mucho efecto, pero entonces algo cambió. El dragón comenzó a perder el control, volando como loco, intentando deshacerse de él a toda costa. La bestia estaba desesperada. Su poder estaba siendo drenado, y quería arrancarse de encima a la causa. Finalmente, ambos se estrellaron y Diego fue arrojado a varios metros. Mientras se reincorporaba, vio al dragón acercarse, su enorme cabeza baja, rugiendo de rabia, los ojos fijos en él. Diego retrocedió y notó que el monolito estaba justo a su espalda. Y entonces ocurrió algo inesperado. El dragón se detuvo, exhaló con fuerza y el aire caliente golpeó a Diego como una ráfaga ardiente, pero no atacó. «¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo?», pensó. Miró a su alrededor. El dragón no iba tras los demás, solo lo miraba, solo a él. Dio un par de pasos a la izquierda. El dragón lo siguió con la mirada. Luego a la derecha, lo mismo. «¿Por qué no me atacas?», preguntó Diego, aunque sabía que una bestia no podría responder. Los demás también dudaban. ¿Era este el momento perfecto para atacar juntos? ¿O debían esperar? Entonces Diego miró atrás, al monolito, y sintió esa extraña energía una vez más. ¿Será eso? ¿El monolito? ¿El dragón no ataca por miedo a destruirlo? Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó. Dudó en darle la espalda a la bestia, pero se arriesgó. Giró la cabeza varias veces, preparado para lo peor, pero el dragón no se movió. «Necesito saber qué está pasando», murmuró, colocando ambas manos sobre el monolito. Y entonces, todo el monolito se iluminó. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida
todos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Llegó un monstruo que aprendió a sentir.